Regresamos a nuestro segundo bloque dedicado a la oración con el lema Señor, enséñanos a orar. Justamente la semana pasada estábamos viendo los grados de oración y habíamos visto el primer grado, que era la oración vocal. Bueno, y para hacer un pequeño resumen sobre este primer grado de la oración, es como decir, no es solamente una repetición de palabras, sino es una oración teniendo conciencia de a quién tenemos enfrente, ¿no? A quién nos dirigimos. Es una oración por la cual para amar, ¿no? Y un ejemplo que podría graficarlo es, por ejemplo, el tema del poeta, ¿no? El poeta no es que dice con sus frases algo nuevo, sino que toma lo ya conocido, como es el amor a una mamá, el amor a la madre, y lo dice de un modo nuevo. Y nosotros nos apropiamos de esas palabras, ¿sí?, para que surjan en nosotros sentimientos nuevos, ¿no? Más o menos el tema de la oración vocal. Pero hoy lo que nos vamos a profundizar es en la oración, que es el segundo grado de la meditación. Ciertamente, Matías, es el grado de la meditación, donde el catecismo lo define de una manera muy hermosa. A las primeras palabras que habla el catecismo sobre la meditación, dice que es una búsqueda. El espíritu trata de comprender el por qué y el cómo. Es esta búsqueda que ya como se adelanta, ¿no?, en la oración vocal que iniciamos con el Padre Nuestro, con el Ave María, las oraciones cotidianas. Luego el Señor también nos va suscitando en nosotros una búsqueda personal, el buscarle a Él por amor, el conocerle, el escucharle, y eso es la meditación, una búsqueda donde el corazón se recoge para empezar a hablar con Él, a meditar. Perfecto, sí, cabe destacar la distinción entre meditación cristiana y, podríamos decir, la meditación oriental, ¿no? Claro. Que la oración oriental lo que busca es como un monólogo, ¿no? Como vaciarse de sí mismo, estar como en paz, dominando las pasiones, tener la mente en blanco. Bueno, hay muchas ramas, ¿no? Pero eso no es la meditación cristiana. La meditación cristiana es buscar conocer para amar a una persona, no a sí mismo. Y amando a esa persona, uno se ama a sí mismo mucho más perfecto. Es importante también tener en cuenta el concepto de misterio, ¿verdad? Porque el misterio, por ejemplo, no es solamente que es algo que no podemos conocer. Pero como oculto, como oscuro, ¿no? Exacto. Fíjense que el misterio, sobre todo en cristiano, todo ser humano es un misterio, en el sentido que es incomunicable. ¿A qué me refiero? Que uno no puede saber lo que le está pasando en el corazón al otro si no se lo comunica. ¿Entiendes? Por eso San Agustín, lo voy a parafrasear porque nunca me sé la frase bien, pero más o menos la idea es: si me hablas de ciencia, te afirmo, porque yo puedo comprobar si es verdad o no. Claro. Afirmo. Pero si me hablas de ti, te creo, porque no hay otra manera, ¿me entiendes? Entonces, ese misterio, ese modo de misterio, Dios es un misterio, la Santísima Trinidad un misterio, no es que no se puede conocer, sino Claro. que es un conocer para amar, ¿no? Es esto que se comunica al otro y uno se va enamorando. Ese es el misterio. Y la meditación nos acerca a este misterio que es el amor divino, que es el mismo Dios, que es el fin nuestro, donde descansa nuestro corazón. Por eso la meditación utiliza todos los sentidos, la mente y todo lo demás, ahora lo vamos a ver, para profundizar en este misterio. Es importante saber que uno puede entender cosas, pero no amarlas, ¿verdad? Inclusive a personas. Podemos entender, podemos conocer quién es, pero no amarla. Eso podría pasar. Pero se resulta imposible amar algo que no se entiende, porque primero se debe entender. Y la meditación es profundizar en este amor.
Claro, y recordando también, haciendo como un énfasis en estas cosas que nos vas iluminando, Matías, y que claro, que nos hemos ido dando cuenta la diferencia de esta meditación, porque pensaba yo también cuando hablábamos de esta meditación oriental, claro, si vemos a Dios de una manera como una energía, como algo que fluye, entonces uno dice, pero ¿cómo voy a hablar con una energía? Es algo como ilógico. Porque claro, si eso mismo, tenemos esa mentalidad a la hora de hablar de meditación, entonces no se puede hacer meditación cristiana verdaderamente. Entonces por eso es muy importante nosotros entender a qué se refiere esto de meditación. Y como bien lo decíamos, el encuentro con Jesús resucitado. Es el mismo Cristo que nos va introduciendo en este misterio. Y fijémonos que la palabra misterio, como usted lo decía, viene del griego también, callar la boca significa literalmente. ¿En qué sentido callar la boca? En el sentido de que es un misterio que uno dice, o sea, me callo para escuchar al otro y luego yo también le pregunto, se convierte en un diálogo ante un misterio que no es que yo lo veo y como que cuando es algo obvio no se necesita dialogar sobre eso, ¿sí? Si es algo evidente, ¿para qué vamos a comenzar a decir, por ejemplo, que el pasto es verde? ¿Quién va a empezar a hablar con alguien de decir el pasto es verde? No, a mí no me parece que es como un misterio, no, es algo evidente. El pasto es verde, pero luego si es un misterio se necesita de un diálogo. Y por eso en el Génesis, miremos que en el Génesis del primer libro dice, y dijo Dios, hágase la luz, hágase las estrellas, el sol, pero dijo, habló, sí, pronunció, porque desde el principio Dios nos quiso manifestar de la alegría de estar con nosotros, la alegría de querer hablar, de desvelarnos este misterio. No como algo oculto, como algo gnóstico, como un secreto, como algo arcano, como algo oscuro. No, es un misterio que lo quiere revelar. Y nosotros debemos de estar también prestos para, como decía el catecismo, una búsqueda de conocer esto para amarle a Él, de mirar mejor, de acercarnos y decir, ahora te veo tal cual es y ahora sí te amo. Sí, en la historia Dios se ha revelado pedagógicamente, ¿no? Este misterio se ha acercado al hombre y ha dialogado. Bonito el ejemplo de Moisés, ¿no? Con la zarza ardiente, ¿no? Que ve una zarza ardiente y dice, voy a mirar esto novedoso, porque esto jamás se puede entender. Entonces va y se encuentra con una persona, ¿no? Con un signo así como misteriosa, que le habla. Entonces le pregunta, ¿y quién eres? Y ahí empieza la conversación. Yo soy el que soy, le dice. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ¿no? Y le va explicando también que es el Dios de sus padres, que es el único Dios. Y ahí se va viendo una comunicación, ¿no? Y también en la experiencia de la vida de Moisés se va dando esta explicación. Y Moisés va creciendo en la contemplación, por la meditación, porque va meditando todos los signos que van pasando, ¿no? En la historia, ¿no? Se abre el mar, le dice que el faraón se va a endurecer su corazón, pero que tenga confianza en él, y empieza a hacer los milagros y todo lo demás. Y entonces hay una meditación, ¿no? Porque una meditación que llega a descubrir el amor de Dios, ¿no? Habíamos hablado que había algunos padres del Antiguo Testamento que decían, hemos visto un ángel, vamos a morir, ¿no? Claro. Y Abraham que le empieza a negociar a Dios con total confianza, como se habla con un amigo, ¿no? Esta meditación lleva a un encuentro con Dios y a un encuentro con nosotros, porque ese descubrir a Dios nos hace descubrir a nosotros mismos, ¿no? Nos interpela. Y se pregunta uno, Matías, también como el Papa Francisco lo ha dicho en la catequesis que recientemente ha dado, de preguntar qué dice el corazón, o sea, escuchar el corazón. Entonces cuando uno comienza a meditar, a hablar con Dios, también escucha lo que hay en su interior, también le da sentido por qué yo estoy así, por qué me pasa esto, porque Dios va desvelando el misterio que es el mismo hombre también. Sí, y el culmen del misterio es Cristo. Porque digamos que la meditación es propio del ser humano, es un acto propio del ser humano. Si se van dando cuenta el tema del misterio que estábamos hablando en relación a las personas.
Por lo cual uno, para conocer al otro, le empieza a dialogar, ¿no? Y empieza, no sé, por ejemplo, inclusive en un trabajo, ¿no? La entrevista, ¿qué es la entrevista? Y conocer a la persona, más o menos, ¿no? Cuando uno está en el noviazgo, va descubriendo la persona, si es la persona a la cual Dios me ha puesto en la vida como compañero, compañera, ¿me entienden? Por lo cual es propio de nosotros. Y es propio de nosotros la meditación hacerlo con todo nuestro ser. O sea, es decir, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestras pasiones. Por lo cual es muy importante para la meditación el recogimiento, ¿no? El volver, centrarse en aquel a quien se ama. Por lo cual uno cuando está fuera de sí, ¿no? Cuando dicen, no, estoy fuera de sí, decimos, es que no estamos como en posesión, ¿verdad? Y para la meditación justamente se necesita lo contrario. Se necesita un pequeño esfuerzo, ¿no? De no estar pensando en el partido de fútbol, no estar pensando en la mosca, y es dominar las pasiones desordenadas un poquito. Que Dios da la gracia y también claro, eso se adquiere con el tiempo, pero es totalmente necesario. Imagínense en cuántos divorcios hay porque el esposo o la esposa, cuando la persona, el otro le está comunicando su interior, el otro está viendo una novela, un partido de fútbol y dice, no me molestes. No, pues. Claro. O si la mujer estuviera, el esposo queriendo hablar con la mujer y dijera, no, pero espera que estoy haciendo aseo, haciendo algo en la olla, pendiente de aquí, a llevar tal cosa, ¿sí? Pero como sin una comunicación de hacerlo los dos juntos, claro, no se lleva a un encuentro de corazones, y lo mismo pasa con Dios. Si eso se mantiene, claro, porque hay prioridades, evidentemente, a veces hay que hacer las cosas, pero... Claro. Y el tema de... O sea, como de manera continua y siempre, claro. Cuando alguien descubre el corazón, uno se descalza, ¿verdad? Porque está pisando suelo sagrado. Y la meditación requiere eso. Requiere concentrarnos, ¿sí? Recoger el corazón. Recoger el corazón para poder enfocar todos nuestros sentimientos, nuestra mente, usar la imaginación. Y generalmente la meditación se hace, puede ser con la creación, como Moisés, con lo que le estaba pasando en la vida y los gestos de Dios que hacía, entonces iba meditando. Es un Dios de amor, decía, porque esto solamente lo hace alguien que ama, ¿me entiendes? Pero en la Sagrada Escritura y en libros espirituales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, poder utilizar la mente, la imaginación, estar en el lugar. Por ejemplo, si Jesús estás leyendo una parte que está en la playa, como sentir el aroma del viento, del mar, escuchar, ¿no? Utilizar todos los signos. Claro, y precisamente, ya como para ponerlo un poco concreto, ¿no? Uno dijera, bueno, estamos hablando de la meditación, pero para precisamente no caer en esto que estábamos diciendo de una meditación oriental, de decir como que yo con mis fuerzas recojo mi corazón y mente en blanco, sino que al contrario, el recoger el corazón lo hace muy bien en los Salmos, cuando expresa que vengo con mis ansiedades, aquieta mi corazón. Y el que se postra delante de Jesús y le dice, Jesús, aquí estoy inquieto por tantas cosas, estoy como Marta, agitada por tantas cosas, y solo una es necesaria, eres tú. Dame la gracia de recogerme, de pensar en ti, y así el corazón se va como aquietando, recogiendo. Y precisamente hay unos pasos, ¿no? Como para que tuviéramos claro. El primero es del que ya estamos hablando, de la imaginación, los sentidos externos. Empezar a escuchar la voz de Jesús. Cuando lees un texto del Evangelio, cerrar los ojos y pensar, imaginarte que Jesús te está hablando a ti, que está diciendo estas palabras, con ese tono de voz, con esa mirada de Jesús, ¿sí? Comenzar a escuchar, a oler, pero luego también venir a las consideraciones. Ese es el segundo paso. ¿Qué se refiere a esto? Como la inteligencia, aplicarla a decir, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿En dónde estoy? ¿Sí? ¿Quién eres tú? En este pasaje, un pasaje de la Biblia, ya decir, en el hijo pródigo.
¿sí? Que la liturgia nos lo pone. El hijo pródigo, ¿en dónde estoy yo? ¿Será que soy ese hijo mayor, el que comienza a protestarle a Dios, al papá? ¿O será que soy el hijo menor que salió de la casa y estuve comiendo con los cerdos, algarrobas, y luego me devuelvo? Entonces imaginarme y decir, ¿quién eres tú? Que es el padre que siempre me ha esperado con amor. ¿Quién soy yo, el que siempre me ha alejado de ti? Y estas son las consideraciones. Y el cuarto paso es acogernos a la voluntad de Dios. Es decir, afectos de amor, querer lo que Dios quiere. Es decir, Jesús, Dios, me has mostrado que estoy de pronto muy inquieto, respondiendo mal a mis hermanos, siendo con mucha ira. Y tú quieres cambiarme. Entonces unir mi voluntad con la de Él, es decir, yo quiero lo que tú quieres. Y por último, hacer esos propósitos pidiéndole la gracia a Él. Decirle, Jesús, me has iluminado de no ser tan iracundo, por no ser tan deprimido y alejarme y como que a nadie contarle nada, o sí, con tantas desórdenes que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí se va haciendo entonces esta meditación, sí, estos pasos. Primero la imaginación, segundo las consideraciones, el tercero querer lo que Dios quiere, y último, unirnos a Dios pidiéndole la gracia, de que Él nos dé estas gracias de fortalecer nuestra vida espiritual. Sí, por eso, con todo lo que es el ser humano, ¿verdad? Con los pensamientos, con la imaginación y los deseos. Exacto. ¿No? Y eso lo va acomodando. Acuérdense que la meditación es algo intelectual también al principio, pero no es el fin, ¿no? Es una oración, al principio todo el movimiento es utilizar la mente y la imaginación como algo intelectual, pero es para llegar a una oración afectiva. Es para conocer, para amar. Conocer que me interpela y nosotros conocemos quiénes somos. Porque conociendo a Dios nos conocemos a nosotros mismos. Conociendo a Dios en la meditación, meditando al Señor, contemplándolo, entonces nos descubrimos nosotros. Por eso es importante ver los frutos de esto. Si tú estás tibio en tu fe, la meditación te va a dar la convicción de fe, porque te encuentras con el misterio. Siempre tenemos esta tentación como que es algo que voy a hacer yo, y es un diálogo con Dios, ¿me entienden? Este es el tema. No, es que yo voy a hacer esto y voy a tener esto. No. Es el diálogo con Dios, y en ese diálogo con Dios, en este encuentro de corazones, ¿no? Es cuando la fe se vuelve viva. Si tú necesitas verdaderamente la conversión del corazón, la meditación, y sobre todo en la Eucaristía. En la Eucaristía. Ir a meditar, vayan a los templos, arrodíllense ante el Señor, tomen media hora, una hora, lo que sea, 15 minutos, mediten con el Señor, agarren la Sagrada Escritura y mediten con Él. Si tú tienes problemas, la meditación, el encuentro con el misterio de Dios, ¿qué hará? Te fortalecerá la voluntad de seguir a Cristo, de vivir cristianamente aquello que tú ahora no puedes, pero con el encuentro con el misterio te ha dado esa fuerza, ese gozo, esa alegría. Es muy importante, la meditación siempre se da en esto de los misterios de Cristo. Se puede hacer la Lectio Divina, que vamos a dejar un capítulo, o el Santo Rosario. El Santo Rosario es una oración de meditación. Claro. Es vocal y de meditación. Empieza siendo vocal y termina contemplando los misterios del Rosario, que son los misterios de Cristo. Ahora bien, hay peligros, claro, ¿no? Para una meditación. Hay peligros que el mismo Jesús nos quiere prevenir de ello, ¿sí? Y que, como usted decía, en la Santísima Eucaristía, en el templo, está la fuerza más grande. Si uno dijera cuál es la vitamina para todas mis enfermedades, mis dolencias, ahí está Jesús en la Eucaristía. Él está esperando que vayan cada uno de nosotros, los necesitados, los que necesitamos de Cristo, y Él nos quiere fortalecer. Porque hay muchos peligros cuando no se hace meditación, porque la finalidad que queremos de este bloque es hacernos conscientes de que necesitamos meditar, necesitamos dialogar con Jesús. Porque si no se dialoga, pasa, para terminar, como el mismo Jesús lo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. ¿Recuerdan esta semilla que fue tirada en muchos campos? En la orilla,
entre piedras, entre zarzas. Entonces, si no meditamos, nos dejamos llevar por el mundo, nos dejamos llevar por los quehaceres, nos desconcentramos del foco y entonces esa semilla no va a dar fruto. Vamos a ser como un viento, como una semilla que se la llevan los pájaros, una semilla que no da fruto porque se ahogan las piedras o que se ahogan las zarzas, es decir, que se ahoga en el mundo, que se ahoga con las tentaciones, con nuestras pasiones desordenadas, la ira, la tristeza, el desánimo, las impurezas, ¿sí? Por eso es necesario este diálogo con Jesús. Así que muchas gracias por escucharnos, espero que esto les sea de provecho y vamos a dejar este bloque con la oración a nuestra Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga.